Bueno, en un ratito nos tocan tamales. Mandamos también ahí al centro de la Fiscalía, el otro día que fuimos con los niños y niñas, también, a ver si al ratito podemos hacer un enlace y si no, por lo menos unas fotos para que vean que también recibieron sus tamales, e igual en el gabinete de seguridad, me tocaron 3. Pero aquí siempre cumplimos, así que… Bueno, el día de hoy queremos informarles, estamos prácticamente cerrando las asambleas del programa La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela. Le pedí a Rita que nos acompañara el día de hoy para que les mostrara, y está Rosaura a distancia, la secretaria de Educación. Prácticamente todos los servidores públicos han estado yendo a las escuelas a informar sobre el programa y a realizar las asambleas entre padres y madres de familia para poder tomar la decisión de este año a qué se va a dedicar el recurso de La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela. Entonces, Rita, si nos haces la presentación y luego ya contestamos sus preguntas. Muy buen día a todas, todes y todos. Me es muy grato presentarles los resultados que hemos tenido en estas 3 semanas, que el día de hoy concluyen, y que ha sido todo un éxito. Las asambleas de La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela nos han llevado ya a un total de 2.417 asambleas realizadas, esto es en las 16 alcaldías simultáneamente. En promedio, las asambleas han sido de 145 asambleas al día, incluyendo matutino, vespertino, nocturno, escuelas de tiempo completo y jornada ampliada en preescolar, primaria y secundaria. Han asistido a ellas 64.756 personas, tutoras con voz y voto para la elección del componente que se va a atender. Adelante. Tenemos 22.108 personas participantes en los comités, el de ejecución, el de vigilancia y el de la comunidad de bienestar educativo. Y ya tenemos, en este caso, el 59% de las escuelas se han inclinado por intervenir el componente que se llama las condiciones generales de funcionamiento de los inmuebles. En la que sigue vamos a tener un poquito más a detalle, más visible, en qué específicamente han escogido los padres. En este caso, el arreglo de la red hidrosanitaria es el que aún sigue conservando la vigencia. Pasamos a la que sigue, por favor. Sí. A la par también han seleccionado electricidad, han seleccionado cancelería, que es muy importante por el tema de la ventilación, y la adecuación de espacios y equipamiento de talleres. Continuamos. Y vamos a entregar, como ustedes ya lo saben, 350 millones de pesos. A fines de este mes estaremos ya en la disponibilidad financiera de entregar 125 millones de pesos a los padres de familia para que inicien sus trabajos. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Ponle otra vez. Rosaura, no sé si quieres comentar algo. Rosaura, ¿quieres poner Rosaura? Y luego fortalecemos los datos. Solamente quería decir que es un gran programa, un programa muy importante para el mantenimiento de las escuelas, y que la manera en que lo hacemos es tomando en cuenta a los papás y a las mamás para que opinen en qué es más prudente invertir los recursos que les está otorgando. Han salido muy bien las asambleas, los padres y las madres contentos de que atendamos los principales problemas de cada escuela. Quería comentar eso. Gracias, Rosaura. Ahora nada más para que veamos el número. De nuevo la presentación de Rita. Porfa. Entonces, a la fecha se han realizado 2.417 asambleas. Recuerden que son
poco más de 4,000 escuelas públicas, desde preescolar a secundaria, y ha habido pues un entusiasmo muy grande, siempre son asambleas muy participativas, y hasta este momento, adelante, el último nada más. O pásale el número de personas que han participado, nada más para reforzar los números. 2,417 asambleas realizadas, 22,108 personas que participaron, madres y padres de familia. Adelante. Y adelante, a la última. Y este año son 350 millones de pesos que se dan por ministraciones conforme van avanzando los trabajos, y a finales de febrero se entregarán los primeros 125 millones de pesos a los comités de ejecución de las escuelas. Así que el programa de La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela, va caminando muy bien en la ciudad. Adelante. Iniciamos ronda de preguntas y respuestas. Wendy Roa, de Grupo Imagen. Gracias, buenos días a ambas. Estos recursos de los que están hablando, los primeros 125 millones de pesos que se estarán entregando a finales de febrero, ¿cuánto tiempo tienen los comités para ejercerlo? Tienen todo el año prácticamente para poder hacer las actividades, aunque normalmente acaban en agosto por ahí, ¿verdad? Son 45 días, días hábiles para observar la ejecución. La comprobación, que ya se hace directamente en las oficinas, tienen hasta el mes de julio para dar el cierre de la primera etapa. Ahora, bueno, de acuerdo a lo que está mencionándose y de lo que más destina o está buscando destinar el recurso los comités, me decía, o bueno, comentaba que era instalaciones hidrosanitarias. En este caso, el estudio o que ustedes tienen, ¿cuál es la característica de las escuelas aquí en la ciudad? ¿Por qué tanto tema de lo hidrosanitario? ¿Está muy mal ese asunto? Sobre todo son los baños, son los sanitarios, en donde más se destina el recurso. Por la antigüedad de las escuelas y por el uso que tienen los sanitarios, pues se van deteriorando, y ahí es donde deciden invertir de manera muy importante. En algunos casos es ya la tubería, etcétera, pero la mayor parte de los casos es en los sanitarios de las escuelas. Cuando se trata de atención a temas mayores, ¿se utiliza este mismo programa o de qué manera están ustedes como gobierno apoyando a los padres de familia? Sí, bueno, recuerden que hemos invertido más de 2,000 millones de pesos en reconstrucción de las escuelas desde el 2019 a la fecha. Este año también tenemos un presupuesto para ello. Las escuelas a veces deciden, por ejemplo, cuando es impermeabilización, van utilizando cada año su recurso para irlo haciendo por edificios. Y en otros casos, cuando ya es un tema mayor, pues ya intervenimos, sobre todo cuando se requiere alguna empresa donde ya no es un asunto sencillamente de la contratación de personal, de plomeros, electricistas, para poner pisos, o la compra de mesas, sillas en los salones, ¿no? Del 2017 a la fecha, bueno, más bien desde la llegada de ustedes a gobierno a la fecha, ¿cuántas escuelas han intervenido en esto, bueno, en esto que nos está comentando? En el programa Mejor Escuela son por plantel, ¿cuántos planteles son? 2,696 planteles cada año. Es decir, este año estaremos, a pesar de la pandemia, que estuvieron cerradas las escuelas, se siguió trabajando, se hacían las asambleas de padres y madres de manera virtual y se les entregaban los recursos, y este será el 4º año en donde todas las escuelas recibirán su apoyo. Una escuela que ya recibió recursos, ¿puede recibir por segunda ocasión? O sea, todas reciben todos los años. ¿A todos los años pueden Sí, seguir recibiendo? todos los años reciben todas las escuelas. Okay.
Y con relación al trabajo de rehabilitación de las escuelas de las que también usted nos habla, derivado de los daños que muchas sufrieron por el sismo del 2017, ¿cómo van? ¿Tendrá algún dato? Sí, ahí quedan algunas escuelas, si quieren ya les doy el dato, son muy pocas, que tienen que ver con aseguradoras que entraron en su momento a hacer la rehabilitación y que no han cumplido. Ahí en muchas ocasiones hemos entrado como gobierno de la ciudad a apoyar para que puedan estar listas las escuelas. Después les damos el dato completo, pero ya son muy, muy poquitas. Preescolar, primaria, secundaria, ¿cuáles son los planteles que más se han intervenido? Te doy el dato después exactamente, pero en el caso de Mejor Escuela son todas. Todas. Recuerden que se llama escuela cuando es por turno. Entonces, un mismo plantel educativo, los mismos edificios, pueden ser utilizados en el matutino, en el vespertino y nocturno, o si es de tiempo completo, pues una sola vez, o jornada ampliada también una sola vez. También hay escuelas, por ejemplo, en donde aun cuando es en el mismo lugar, hay edificios que son para el matutino y edificios que son para el vespertino. Entonces se intervienen los planteles educativos, por eso se habla de más de 4,000 escuelas, pero 2,669 planteles. Como tal. Aprovechando también que está Rita, con el tema de los recursos de Mi Beca para niños y niñas, o Beca Bienestar para niñas y niños de la Ciudad de México, ¿no va a haber un adelanto de recursos siendo un programa social después de lo que escuchábamos a nivel federal que se estará adelantando por el tema de la veda electoral, o bueno, de la veda de la consulta? Bueno, si ustedes recuerdan, tenemos 3 temas que tanto es educación, salud y protección civil, que son vigentes. Estos programas tienen reglas de operación y tienen calendario de ejecución. No creemos estar en ese supuesto, pero lo revisamos. Pero ¿se va a dar la administración mensual? Mensual, sí. Ahí algunos de los que se adelantan a nivel federal es cuando todavía se den efectivo por distintas condiciones. Okay. En este caso no hay ningún problema en que se siga dando la administración mensual. Lo que no se puede hacer es estar difundiendo en medios de comunicación el programa social, pero seguir otorgando el programa no tiene ningún problema. Y por último, doctora, el lunes se dio a conocer con el registro que se lleva de hospitalizaciones aquí en la Ciudad de México, un descenso marcado, vaya, si lo podemos llamar así, de 40 hospitalizaciones menos. Lo digo marcado porque después habíamos visto un ascenso y los descensos eran muy bajos. ¿Esto qué representa para ustedes? Sí, sobre todo, ya lo veremos el viernes con más detalle, pero hay una reducción en los ingresos hospitalarios y a partir de hace algunos días ya en el total de hospitalizaciones. Y la idea es que esto, ya que sea una semana o un poco más, pues ya podemos hablar de una consistencia hacia la reducción. Y sigue bajando también los positivos y el número, tanto en términos absolutos como en relativos. ¿Es buena noticia, doctora? Sí, de todas maneras hay que ver la tendencia, pero obviamente es muy bueno que esto esté ocurriendo y como siempre lo planteamos, la vacunación es lo más importante. Perfecto. Gracias, doctora. Buen día. Continuamos con Raúl Adorno de Ruido en la Red. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Oiga, doctora, pues precisamente preguntarle sobre estos programas que se quieren hacer ley. Pues finalmente ya la oposición salió a decir que no van a apoyar esta postura, bueno, que se hagan leyes. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, hoy sale en la jornada, pero ayer nos mandaron salió publicado el tema de Evalúa, que hacen una encuesta sobre el impacto de la beca en la niñez. Se los vamos a enviar, no sé si lo tienen por ahí. Más adelante. Ahí vienen qué se gasta el recurso que se le da a los niños y niñas, pero lo más importante que dice este estudio es que con la pandemia hubo disminución en los ingresos de muchas familias.
pero que en niños y niñas no hay una reducción en la Ciudad de México en la pobreza. Y eso es pues la mejor muestra de que este programa social debe ser constitucional. Obviamente hay, fíjense, he visto yo el debate en las redes que se da con lo de la beca, y hay unos argumentos de verdad del conservadurismo que es increíble, porque son discriminatorios contra la niñez. O sea, realmente los conservadores discriminan a la niñez, porque sostienen este tema meritocrático, en donde parece que es un tema exclusivamente de esfuerzo personal y no de reconocimiento de derechos, que esa es la gran diferencia entre lo que representamos nosotros y lo que se representaba en el pasado, entre en su momento la beca de Niños Talento y esta beca del bienestar para niños y niñas. Entonces, pues ellos defienden una manera de pensar que es discriminatoria. Eso es el conservadurismo al final de cuentas, en el fondo. La discriminación como doctrina, dice el presidente, la hipocresía como doctrina, y yo le aumento, la discriminación como doctrina, el que unos son más que otros. No, para nosotros todos son iguales, y al contrario, hay que fomentar dar todas las condiciones para que los niños y las niñas puedan ser felices y tengan el derecho a la educación. Y el estudio de Evalúa justamente es lo que muestra, que realmente ha sido muy bueno en medio de la pandemia. La beca de bienestar para niños y niñas, mi beca para empezar, fue muy importante para las familias y en particular para la niñez de nuestra ciudad. Argumentan que estos programas, hay insuficiencia presupuestal para mantenerlos todo el tiempo. Pues sí, pues es que ellos se llevan todo en los bolsillos. Si siguen con privilegios, corrupción, pues claro, no va a alcanzar los recursos. Fíjense, el presidente no endeuda a México, no aumenta impuestos en términos reales, y la cantidad de derechos sociales que hoy están en la Constitución, apoyos a todos los adultos mayores de 65 y más, todas las grandes obras que se están haciendo sin endeudamiento del país, ¿a dónde se iban esos recursos antes? Igual aquí, ¿a dónde se iban todos los recursos? Entonces, claro, mientras ellos sigan defendiendo la corrupción y el privilegio, pues no va a haber recurso que alcance. Al revés, nosotros no solamente defendemos, sino actuamos en el marco de la austeridad republicana para que haya recursos para destinárselos al pueblo, y en particular en la ciudad para los niños y las niñas. ¿Tiene confianza de que sí pase su propuesta ahí en el Sí, Congreso? pero además es importante que se abra el debate, es importante, porque entonces salen a relucir estos argumentos discriminatorios, meritocráticos en un niño o una niña de 5 años, de 6 años. ¿Cómo? O sea, no, ese es el conservadurismo. Por otro lado, si me permite, doctora, preguntarle también, bueno, ayer quitaron unos kioscos allá en la alcaldía Miguel Hidalgo, se queja el alcalde precisamente de que pues sin ningún argumento se los están quitando. Él incluso comenta que se hicieron 30,000 pruebas y que de esas 30,000 salieron 8,000 positivas, mientras que en los datos oficiales se manejan nada más 5,000 positivos. Todas las pruebas que se hacen en el país, de instituciones públicas, porque en este caso son instituciones privadas a través de quienes realizan las pruebas, tienen que entrar a una base de datos que está supervisada. Entonces ahí pues no hay ninguna duda. En el caso de lo que ocurrió ayer en Miguel Hidalgo, fue COFEPRIS, que es una institución federal, y pues obviamente ellos tienen que dar los argumentos de por qué se da esta condición. Lo que sí puedo decir es que quien está al frente de COFEPRIS, el doctor Alejandro Schwartz, es una persona muy formada,
es un médico internista joven, pues que ha desempeñado un papel al frente de COFEPRIS, que era una de las instituciones donde más corrupción había. Terrible lo que alguna vez contará él, pero además pues todo se subrogaba a empresas privadas. En sus tiempos esa era la manera de operar un organismo regulador del Estado. Entonces, pues COFEPRIS tiene que tener sus argumentos y tiene que darlos de por qué realizó esta suspensión, y nosotros pues en realidad pues con gusto podemos entablar ahí una comunicación entre el alcalde y COFEPRIS si es necesario. De hecho, creo que la doctora Oliva el día de ayer habló con el alcalde. ¿No hay ninguna persecución política como acusan ellos? No, ¿de dónde? Ahora sí que pues es la actuación de un organismo público revisando la realización de pruebas. Entonces, ahí donde está la política. Okay. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta, Marco Olvera, de Portal Énfasis. Buenos días, doctora, buenos días a todos. Le voy a hacer 3 preguntas, si me lo permite. La primera, usted es especialista en materias de energía. ¿Qué opinión le merece la problemática que tiene la CRED, la Comisión Reguladora de Energía, con empresas eólicas en el istmo de Tehuantepec, al sureste mexicano? Y sobre todo que ahora pues viene el tema de el cambio que se tiene que hacer para la energía eléctrica en México, que bueno, pues muchos empresarios han hecho abuso, saqueo del país a costa de la gente que paga su recibo de luz y de la gente que es puntual en pagar su luz, y que pues ellos cómodamente se la pasan robando literalmente. Sí, el tema de los campos o de las granjas o campos eólicos en el istmo de Tehuantepec, como se desarrolló, tiene muchísimos problemas. Algunos que se han estado manifestando en el debate hoy del Parlamento abierto, el problema de desfalco a la Comisión Federal de Electricidad, el impacto económico que ha tenido sobre Comisión Federal de Electricidad este esquema de autoabasto. El otro es los impactos técnicos sobre la red de la manera que se viene dando. Y hoy que leía la nota, hay un tema que no se ha tocado y que me parece fundamental, y es que estos contratos de FEMSA y de Iberdrola también afectaron a las comunidades locales. Y eso lo advertimos, o en mi caso, desde hace muchos años. Cuando estaba en la academia hicimos un artículo, una alumna mía estuvo viviendo en el Istmo, se fue a hacer el doctorado a Alemania, y su tesis doctoral es justamente sobre la afectación en las comunidades del Istmo de Tehuantepec de los parques eólicos. Porque se defienden las energías renovables y está bien, el tema del cambio climático y la contaminación atmosférica que generan otras fuentes de energía, pues es importante la transición energética. Pero como lo hemos dicho siempre, la transición energética no puede ser per se, más cuando tiene afectaciones económicas, y yo repito, los contratos de FEMSA y Iberdrola afectaron a las comunidades del Istmo de Tehuantepec. Y eso lo dijimos desde, si mal no me acuerdo, 2017. Por ahí, no sé, a ver, búsquenle ahí tiene es que Sebas, ándale. Este es un artículo, está en inglés, que escribí con un investigador alemán de la Universidad de Berlín, y María Elena Huesca Pérez es una alumna que, por cierto, se quedó viviendo en Alemania. Y desde entonces María Elena se fue al Istmo y hizo una investigación muy profunda del impacto de los parques eólicos.
hicimos una comparación de lo que se paga a nivel internacional en renta de predios para parques eólicos y lo que se pagaba en el Istmo. Nada. Muy bajo comparado con lo que se paga internacionalmente. ¿Cómo? 2, cero planeación. No había establecido distancia entre una turbina y la siguiente turbina. Problemas que tuvieron que ver con despojo de tierras, con compra de líderes para que firmaran contratos de renta de tierras sin considerar a la comunidad. Hubo muchos movimientos sociales en el Istmo en contra de la energía eólica. Y no es que la energía eólica per se esté mal, el problema es cómo se ha venido implementando. Entonces, ahora que está a debate en el Parlamento abierto, aprovechando ahora que mencionamos esto, voy a enviar a los diputados estos artículos que escribimos en su momento, porque esto, es decir, se está hablando de la soberanía, que tienen toda la razón, del fortalecimiento de Comisión Federal de Electricidad, del impacto que tienen las sociedades de autoabasto sobre la red interconectada nacional, pero no se está tomando en cuenta el impacto que también estos contratos, de lo que paga OXXO, FEMSA, de luz, pero además el impacto que tuvieron sobre las comunidades del Istmo, y eso lo dijimos desde 2017, que lo que dice ahí son las implicaciones sociales de los parques eólicos en comunidades de bajos recursos económicos en el Istmo de Tehuantepec. Y ahí desde entonces hablábamos de, ahí donde está subrayado, no sé si tienen el otro micrófono. Fíjense, desde 2017, y esto se publicó, miren, porque se recibió el artículo en 2015 y salió publicado en 2017, luego pasa así en los artículos científicos. Entonces, desde 2014, con María Elena hicimos esta investigación y esta fue su tesis doctoral, tenemos ahí otros artículos, y desde entonces decíamos que en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, las eólicas habían generado conflictos sociales que obviamente ponían en riesgo los propios proyectos de la región, pero que además al final no había sido considerado un proceso de planeación y de incorporación de las propias comunidades sobre el destino de su propia región. Entonces no solamente es un tema de que pagan poco, de que son ilegales las sociedades de autoabasto, sino que además la implicación social en el Istmo también fue por encima de las comunidades. Entonces, no es energía renovable nada más así per se y como dice el presidente, ¿no? Energías renovables, negocios sucios. ¿Cómo reparar los daños a esos grupos indígenas porque se les despojaron de sus tierras, se afectó su modus vivendum pues y tiene por que supuesto hablarse, la salud también? Por supuesto con las comunidades, pero este es un elemento adicional en el debate y creo que tiene que tomarse en cuenta, porque si no hay una crítica a la reforma eléctrica del presidente y no se enmarca en que finalmente no solamente hubo corrupción, hubo favoritismo, no se pagó lo que se tenía que pagar, las sociedades de autoabastecimiento no estaban ni siquiera contempladas adecuadamente en la reforma del 2013, sino que además, inclusive desde entonces hubo afectación a las comunidades del Istmo. Ok, y una segunda pregunta, si me lo permite, doctora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pues decidió dejar la pregunta que se le va a hacer a los ciudadanos el próximo 10 de abril con el respecto a la revocación de mandato. ¿Qué opinión le merece? Porque ya la oposición
la derecha y por supuesto incluidos ahí el PRD, pues están diciendo que ahora 4 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues tienen secuestrada a la institución más importante en cuanto a impartición de justicia del país. Pues nunca los oía a ellos hablar de cuando se apoyaba desde la Suprema Corte negocios o corruptelas. Pues lo que pasa es que a ellos no les gusta que haya revocación de mandato. No es un tema ahora del presidente. Imagínense ustedes si cuando estuvo Calderón hubiera habido revocación de mandato. O con Peña Nieto. O sea, la reforma constitucional no solo es la consistencia, congruencia del presidente de la República al presentarla, que siempre lo defendió, siempre lo sostuvo, hoy es constitucional y tiene que cumplirse, sino también es un tema de futuro. Frente a un mal presidente, por ejemplo, pues que el pueblo de México tenga la posibilidad de que no se quede, como dice el presidente, el pueblo pone, el pueblo quita. Entonces, ahora pues ellos saben que la gente quiere que se quede. Bueno, no sé qué tanto pueda decir, ¿verdad? Porque luego uno tiene sus restricciones como servidor público. Pero la gente quiere que haya esta revocación. Vamos a ponerlo así, el presidente de la República tiene una alta popularidad en nuestro país. Entonces, ya la Suprema ya había decidido sobre la pregunta, lo único que está haciendo pues es ratificar sobre la pregunta. Entonces, pues ellos se van a quejar, pero pues, antes, ¿dónde estaba? Claro. Y una última, con el tema del COVID, pues hay reportes de que muchos padres de familia murieron, hay incluso hogares donde los 2 padres fallecieron por el tema del COVID. También hay resultados o reportes donde muchos chicos de primaria, secundaria, pues han tenido que dejar de asistir a la escuela. Su gobierno, que apoya a los jóvenes, a los niños, ¿cómo va a atraer a esos jóvenes, a esos niños que se quedaron huérfanos y que no tienen posibilidad de que regresen a las aulas pese a los apoyos que se están otorgando? Porque finalmente la educación es una palanca de desarrollo para cualquier sociedad. Ahí desde el principio de la pandemia orientamos la beca Leona Vicario, que es un apoyo adicional. Y trabajamos con la Secretaría de Educación Pública. Normalmente, lamentablemente, cuando hay una situación de este tipo, el niño o la niña se queda con la familia directa, el tío, la tía, abuelito, abuelita, y ahí hay mucho apoyo del DIF en estos casos para cualquier problema. Ok, gracias. Continuamos con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Doctora, ¿han hecho un cálculo sobre cuánto les hubiera costado si hubieran subcontratado a empresas para atender este programa de Mejor Escuela? Pues ponle por lo menos, o sea, por ley, a ver si le preguntan a Jesús Esteban, no recuerdo ahorita en este momento, la ley tiene establecido el monto de ganancia que debe tener una empresa. Entonces, por lo menos sería ese porcentaje adicional. El problema aquí es que cuando son obras pequeñas, por decirlo así, obras de 200,000 pesos, 150,000 pesos, 300,000 pesos, pues un 6%, un 5% representa un porcentaje muy importante. Y a veces las empresas no tienen capacidad o no quedan bien cuando tienen 30 obras en 30 escuelas diferentes. Entonces, además del ahorro que representa al ser administrado por padres y madres de familia, es la eficiencia en el uso de los recursos, que ellos mismos compran, muchos de ellos hasta se contratan. Si un padre o madre es plomera o electricista, tienen la posibilidad de ser contratados para que ellos mismos puedan hacer los trabajos de la escuela. Ok, gracias. En otro tema, doctora, mañana se están cumpliendo 9 meses del lamentable accidente de la línea 12, preguntarle cuál ha sido la evaluación que hace usted sobre la reparación del daño hacia las víctimas.
El día de hoy a la 1 de la tarde, si mal no recuerdo, pero más tarde, va a dar un comunicado la Fiscalía con la Comisión de Víctimas. Esperaría que emitieran este comunicado y ya estaría dando mi opinión. Como siempre, como lo hemos dicho, en nuestro caso hubo una atención desde el primer momento de manera personalizada, la sigue habiendo de servidores públicos, y ya esperemos el comunicado oficial, que creo que es muy bueno para que lo pueda conocer. Ha habido algunos adelantos en los medios de comunicación, pero el día de hoy hay una comunicación en este sentido. Se habla de un acuerdo entre Carso y las víctimas. ¿Ustedes tienen conocimiento de este acuerdo reparatorio, doctora? Es a través de la propia Fiscalía General de Justicia. Recuerden que la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México, de atención a víctimas, se dio un apoyo a todas las víctimas, tanto el seguro del metro como del propio gobierno de la ciudad. Y después los acuerdos reparatorios han sido trabajados pues, de manera muy sensible por la Fiscalía, y ha estado coadyuvando la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Y ellos van a informar, y pienso yo que cuando hay atención a las víctimas, cuando las víctimas se ponen al centro, siempre es la mejor manera de atender estos temas. Gracias. Y por último, preguntarle, en días pasados anunciaba justo a su gabinete, preguntarle cuáles fueron los motivos en el tema de la Secretaría de Cultura y qué fue lo que convenció para nombrar a la nueva titular de Turismo. Sí, ella tomó una decisión, la nueva titular de Cultura, igual Vanessa se va a quedar trabajando, ella sabe mucho de muralismo, hablando de los 100 años del muralismo mexicano. Ahí hay un proyecto junto con la Secretaría de Educación Pública para hacer de la Secretaría de Educación Pública un museo del muralismo mexicano y algunas otras cosas. Ella va a seguir apoyando y colaborando. Yo la considero parte del equipo, es una excelente mujer, Vanessa, pero ella toma la decisión, y Claudia, que está entrando a Cultura, ella es también joven y tiene experiencia y trabajó en la UNAM hasta hace muy poco, también en temas de cultura, y va a ayudar también ahí a poder tener el programa cultural de este año y del próximo año de manera muy buena, ahora que pues estamos saliendo del COVID. ¿Y en el caso de turismo? En el caso de turismo, hay, digamos, mucho de la cabeza de turismo ya la habíamos presentado a Gabriela Cámara. Ella es una chef reconocida y nos va a ayudar en uno de los programas más importantes que ahora tenemos para turismo, además de la promoción, que es una feria gastronómica de cultura alimentaria en la ciudad. Y Rebeca Sánchez, que viene trabajando desde hace tiempo, es una servidora pública extraordinaria, va a apoyar al frente de la Secretaría de Turismo. Ya nos vamos a reunir en las próximas semanas con las cámaras y los empresarios de turismo, desde pequeños a grandes, para que se conozca todo el programa que tenemos este año. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Última pregunta, Alejandro Cruz de La Jornada. Buenas tardes, doctora. Primero preguntarle precisamente sobre esta evaluación que realiza la UNICEF sobre este programa de Mi Beca para Empezar. Destaca además que es un programa inédito de política pública a nivel internacional. La contención de la pobreza en las personas que fueron beneficiadas, sobre todo efectivamente en este escenario de pandemia que se ha vivido. ¿Qué opinión le merece cuando usted elaboró este programa, porque ha sido uno de los programas que usted ha impulsado con mayor fuerza? ¿Qué opinión le merece que este programa llegue a estos resultados o a este éxito y que esté reconocido por una organización además internacional? Pues primero es mucho orgullo para la ciudad. Segundo, es un reconocimiento a los niños y a las niñas de la Ciudad de México. Es decir, no solo es un reconocimiento al gobierno, a la política pública, al apoyo a la educación, sino también a los niños y niñas de la Ciudad de México, a los que van a escuela pública. Como decimos,
es un reconocimiento a la escuela pública en la Ciudad de México, y eso pues nos llena de orgullo. Ahora bien, si bien el PAN ya dijo que no va a apoyar que sea elevado a rango constitucional, el PRD dice que sí lo va a apoyar, que sí va a votar a favor de eso, pero dice que va a proponer que este programa se extienda a colegios particulares. ¿Usted cree que es factible ampliar ese programa a esos niveles? El programa lo diseñamos para escuela pública. Quien tiene recursos para llevar a sus hijos a escuela privada, me parece muy bien, y estamos de acuerdo en que exista la escuela privada. Y quien tenga recursos para hacerlo, que lo haga y que tenga pues todas las posibilidades. Cuando los niños y niñas van a escuela pública es justamente en muchos de los casos porque no tienen recursos para ir a una escuela privada. Entonces nosotros estamos apoyando a la escuela pública. Cuando hablamos de la educación como derecho, es la obligación del Estado establecida en el tercero constitucional, desde preescolar hasta universidad. El Estado tiene la obligación de proveer la mejor educación para los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Y en la ciudad lo que estamos haciendo es apoyando a los niños y niñas que van a escuela pública. Entonces, aunque estamos de acuerdo que haya escuela privada y que se envíe a los niños y niñas a escuela privada, si se tienen las posibilidades, al Estado le corresponde el apoyo a la educación pública, y por eso está definido para la educación pública. Entonces, de plano, no lo ve. No, nosotros estamos apoyando a los niños y niñas de escuela pública. Lo que sí recomienda UNICEF en su evaluación, en su estudio, es ampliarlo a niños y adolescentes que por algún motivo no están en la escuela. ¿Eso sí se podría tomar en cuenta? Sí, ahora, ahí no está evaluado el programa Pilares. Pilares tiene también el objetivo de muchos jóvenes que abandonaron la preparatoria. Fíjense, el promedio de estudio en la Ciudad de México es de 11 años, es el más alto de todo el país. 11 años, pues si tomamos en cuenta 6 de primaria, 3 de secundaria, pues son 2 años de preparatoria. Eso quiere decir que hay jóvenes todavía a la fecha que no terminan la preparatoria o que no terminaron la universidad. El rango de deserción en educación básica es menor. Entonces, lo que nosotros tenemos como proyecto, que también, por cierto, fue premiado en su momento por UNICEF, es el programa Pilares, que lo que busca es que todos aquellos jóvenes que por alguna razón dejaron de estudiar, sea que estén trabajando o no, tengan la posibilidad de seguir estudiando en un esquema a distancia con tutores que les permita pues desarrollar otras actividades en su vida y al mismo tiempo terminar la escuela. Entonces, este es, digamos, el complemento y que particularmente, por cierto, apoya más a las mujeres. El mayor número de personas que están inscritas en preparatoria Pilares son mujeres, muchas mujeres que de jóvenes tuvieron o de adolescentes hijos, hijas, y que dejaron de estudiar por esta razón y que hoy pueden regresar a Pilares a terminar la escuela. Perfecto. Doctor, y por último, independientemente de que el viernes se hablará sobre el tema, yo quisiera preguntarle si este descenso en el número de hospitalizados y en los casos positivos que se están dando en los últimos días en la ciudad por el tema del COVID, se están generando las condiciones para que la Ciudad de México pueda regresar al color verde del semáforo epidemiológico. Pues no quisiera adelantarme al color, le corresponde a la Secretaría de Salud Federal, pero creo que es importante que nosotros tenemos nuestro modelo epidemiológico, ¿no? Y la tercera ola que tuvimos, no tuvimos que cerrar actividades, no tuvimos más que llamar al cuidado y vacunar. Y en este nuevo incremento de COVID que tuvimos con la variante Omicron, pues fue lo mismo, es llamar a vacunar. Es muy bueno que los adultos de 60 y más años, que los maestros, que
el personal educativo, el personal de salud ya esté vacunado con su tercer refuerzo, y ahora pues ya estamos llegando a 40-49. Entonces, no sabemos qué tanto es el comportamiento de la propia variante, pero lo que sí es un hecho es que contribuye la vacunación a esta reducción de los contagios. Está muy bien, doctora, gracias. Concluimos con la conferencia, muchas gracias. Gracias.